Empezar a escuchar una historia siempre es peligroso. Es casi como poner un pie afuera de la puerta de la propia casa. No se sabe hacia dónde lo van a llevar a uno los pasos, así como no se sabe hacia dónde viajan las palabras. Es lo que le pasó al médico de cierto hospital en Frankfurt cuando atendió a un joven extranjero que venía con el rostro desfigurado. Al preguntarle al muchacho quién le había desfigurado la cara de aquella manera, escuchó la historia más increíble del mundo. Cuénteme, ¿qué le ha pasado? El primer día que llegué a Frankfurt, tomé un hotel cerca de la estación del ferrocarril. Dejé mi equipaje y salí a dar una vuelta, sin plano ni plan preciso. Nada es más agradable que recorrer un poco la aventura en una ciudad que no conocemos, sin saber cuáles son sus calles centrales, sus monumentos o sus costumbres. Todo para nosotros es una grandísima sorpresa. Fue así como descubrí que Frankfurt tenía un río y un barrio viejo. El barrio viejo estaba atestado de soldados, presidentes y bares donde servían vino de mesón. En uno de esos bares me encontré con un hombre maduro que bebía cerveza en un jarro muy grande. Apenas me vio acomodarme en el mostrador, me hizo una seña para que me acercara. ¿Usted es extranjero? ¿Me permite que le invite una cerveza? Empezamos a conversar en francés, pues, según me dijo, había estado en la guerra en Francia. Solo en ese momento me di cuenta de que el hombre tenía un guante de cuero en la mano izquierda, la que parecía ofrecer cierta torpeza. Este guante lleva una mano mecánica muy fea a la vista, por eso la cubro cuando salgo. No fue durante la guerra cuando la perdí, fue en circunstancias aún más dramáticas. En esa época yo era joven, más o menos de su edad, inquieto, indisciplinado, curioso y me aburría en mi ciudad natal. Un día le pedí a mi padre una suma de dinero con el pretexto de montar una pequeña librería, pero lo que hice en realidad fue irme de Frankfurt. Empecé por cruzar los Alpes, rumbo a Italia. Los alemanes, usted sabe, sentimos una atracción indomable por Italia y los países mediterráneos desde la época de Goethe. Mi primera escala la hice en Génova. Allí busqué una pensión cerca del puerto y resolví instalarme en ella en unos días. Me gustaba el puerto, las callecitas estrechas y sinuosas con tabernas, donde se bebe ese exquisito vino Barolo. Fue en uno de esos paseos que conocí a una muchacha. Se llamaba Carla y era hija de un tendero. Carla me atrajo desde el comienzo, porque era muy frágil y parecía sufrir una enfermedad incurable. Yo iba a su tienda varias veces al día, pero como cada vez que lo hacía tenía que comprar algo, comencé a llenarme de provisiones que en realidad no necesitaba. De este modo, a la semana no había cruzado una palabra con ella, pero mi cuarto de la pensión estaba llena de quesos, salchichones, pizzas, cajas de espagueti. Los quesos, especialmente, comenzaron a descomponerse, al punto de que la dueña de la pensión penetró un día a mi cuarto y me dijo: Comprendo, señor, que forme usted un stock de alimentos en prevención de épocas sombrías, pues nadie sabe en este mundo lo que puede pasar mañana. Pero, ¿por qué no compra más bien conservas, que son por definición bienes que se conservan? Usted me hace recordar a mi tío Nicolás, que fue marino y naufragó en unas islas situadas en el Pacífico Sur. Solo él y un amigo lograron salvarse. Como eran buenos nadadores, llegaron a una costa rocosa y descubrieron una isla desierta. El primer día vagaron por la playa y buscando qué comer. Pero como no encontraron nada, decidieron regresar nadando hasta el barco, que había encallado en un arrecife a unas millas de la costa. Todos los días hacían este viaje en perfecto estilo mariposa y sacaban de las bodegas latas con galletas, jamones, frutas, lo que encontraban y regresaban a comer a la playa. Un día, que estaban satisfaciendo su hambre, vieron aparecer un hombre en lo alto de las cimas rocosas. Llevaba una barba y estaba vestido como un vagabundo. Al verlos, se acercó a ellos y después de intercambiar las primeras palabras, se enteraron que era un francés que vivía allí desde hace 4 años, en la más completa soledad. Cuando le preguntaron si era un náufrago perdido, los miró con piedad y dijo: No soy un náufrago, soy una persona que ha escogido la vida de los náufragos. Yo era un hombre que me encontraba en una buena situación en París. Vivía en una casa burguesa de 5 piezas, con vista imbatible, y estaba casado con una mujer excelente. Los fines de semana íbamos con nuestros 3 hijos fuera de París y hacíamos camping. En verano íbamos a Costa Azul o a España. Mi negocio de venta de bienes inmuebles me daba una renta interesante. En realidad no tenía por qué quejarme de nada. Una noche, sin embargo, salí a la calle después de la cena para comprar cigarrillos, y como el tiempo era espléndido, decidí dar una vuelta por el Sena. Caminé un rato por los malecones hasta que llegué, sin darme cuenta, a una calle en la que había tenido un pequeño departamento en mis tiempos de estudiante. Al mirar hacia el edificio donde antaño viví, distinguí la luz prendida justo en mi vieja ventana y me entró un deseo irreprimible
de ver el cuarto en el que pasé tantos años difíciles. Subí los 7 pisos y toqué la puerta. Me recibió un muchacho, muy pálido, que se había levantado de una mesita donde había una máquina de escribir con un papel en el rodillo. Yo le expliqué para qué había venido y él con una rara amabilidad me dijo que podía pasar y sentarme un momento. Acababa yo de sentarme en el único sillón, respirando ese ambiente de estudiante pobre de artista en salmuera, cuando la puerta se abrió de par en par y entró un hombre que tenía una herida en la mejilla, como si hubiera sido víctima de un navajazo. Bernard, tienes que ayudarme. Acabo de hacer algo terrible. Es esta maldita Monique, ¿te acuerdas? La mesera que me trae loco. Ayer fui a esperarla a la salida de su trabajo, a eso de las 11 de noche. Hora ideal para el deleite amoroso. Como de costumbre, empezamos a caminar hacia su casa, pero a mitad del trayecto, cuando la iba a besar, me rechazó y me pidió que entráramos en un café, pues quería hacerme una confidencia. Como estábamos al lado del bar llamado La Romance, entramos a ver un trago. Yo le pregunté si quería bailar y ella me dijo que prefería estar sentada. Yo sospechaba que alguna grave preocupación la atormentaba, pues permanecía silenciosa. Al fin se puso a llorar. Menos mal que la música era atronadora y nadie se percató de lo que pasaba. Como yo le pregunté qué sucedía, Monique me dijo: Es por mi hermano. Tú sabes, el que es medio loco, o más bien medio vago. Hace un tiempo conocí a una muchacha española que se llama Socorro y es de muy buena familia. Ella estudia en la Alianza Francesa y vive en un lindo departamento. No sé qué cuentos le ha metido, pero la chica cree que es hijo de un riquísimo industrial. A veces él le dice que se va a Londres por un negocio y lo único que hace es irse al bar de la esquina y la llama de allí por teléfono diciéndole que está en Londres. La chica está enamorada de él. Cuando le pregunta por su carro, dice que está en el taller de reparaciones. Un día fue a la casa de Socorro muy temprano y la encontró todavía en pijama. Pierre, que es demasiado emprendedor, se sentó en su cama y comenzó a hacerle proposiciones que ella rechazaba con gestos mudos y elocuentes, señalándole la sala del baño. Pierre entendió al fin que alguien se hallaba en ese lugar y se precipitó furioso hacia su puerta mientras Socorro trataba de contenerlo. Un hombre surgió en ese momento del baño con una llave inglesa en la mano y sin esperar nada empezó a decir: Perdóneme, pero nunca he visto un desperfecto semejante. El caño no está obstruido, las empaquetaduras están en muy buen estado y las tuercas no se han robado, pero el agua no pasa. Yo me pregunto qué podrá hacer y diría que han cortado el agua en todo el barrio si es que el caño del lavatorio no funcionara normalmente. Aunque tal vez sí esto habría que confirmarlo. Se trata de un corte localizado en algún punto de las tuberías del inmueble que priva solo del agua al caño de la bañera. Esos casos son muy raros, pero no son imposibles, pues el mes pasado que estuve arreglando una instalación en una residencia de la avenida Foch, donde una familia vietnamita, descubrí que la tubería que lleva el agua de la ducha había sido criminalmente bloqueada mediante un torniquete. Se trataba de un trabajo bien hecho, obra seguramente de un profesional, y yo me perdí en suposiciones cuando la propietaria de la casa, Madame Nguyen, al ver mi perplejidad, se acercó a mí con aire misterioso. Si tiene usted una sospecha, no vacile en decírmela, pues desde hace meses en esta casa suceden cosas extrañas. Usted sabrá que nosotros somos originarios de Saigón, de donde vinimos a París hace 3 años a causa de la guerra. Allá tenemos unas plantaciones y una fábrica de caramelos. El día que decidimos partir después de la caída de Diem, mi marido fue a la oficina a arreglar todos sus asuntos y dejarlos en manos de un administrador. Pero cuando salió del inmueble y regresaba a casa se produjo una explosión en un bar cercano. Mi marido se precipitó hacia el lugar del accidente, pues había muchos heridos que esperaban auxilio, y él había sido enfermero en su juventud. En la vereda había un sargento norteamericano que tenía una herida en el pecho y planía reclamando auxilio. Mi marido lo tomó de ambas manos y trató de levantarlo, pero el sargento parecía encontrarse en muy mal estado, ya que no atinaba a pararse. Todo sucedió tan rápido. Yo había entrado al bar con Jerry y Donald solo para tomar un aperitivo antes de ir a comer a la guarnición. Estábamos sentados en la mesa que da a la puerta de la terraza. Jerry quería un whisky, Donald un dry martini y yo una cerveza de lata. El mesero vietnamita no puso muy buena cara ante este pedido tan disímil. Entonces Jerry pidió un oporto, Donald un jerez y yo un gin con gin. Como el mozo manifestó su descontento como un gesto oriental,
Jerry y yo nos pusimos de acuerdo acerca del oporto, pero Donald insistió en pedir un jerez. El mozo, más satisfecho esta vez, se alejó, pero Jerry cambió de parecer y cuando el mozo ya hacía el pedido, gritó que quería un bourbon con hielo. El mesero repitió otra vez su descontento, esta vez con un gesto occidental. Entonces Donald le preguntó si nosotros no pagábamos nuestro consumo y si ese no era un lugar público, y si nosotros no peleábamos para librar a su país de los comunistas, y si no teníamos el derecho a ser tratados con consideración. Como el mesero no respondía y Donald elevaba cada vez más la voz, vino el patrón del establecimiento para ver qué pasaba y escuchó atentamente las quejas que le pusimos. Luego dijo: Estas quejas suyas están perfectamente justificadas, pero tal vez ha habido un error en la forma de plantearlas. Hay un principio elemental en las relaciones sociales que consiste en formular cualquier reclamo no ante subalternos, mediante propósitos destemplados, sino ante la autoridad máxima y ciñéndose a las leyes de la cortesía. Si ante el primer signo de que el mesero estaba descontento por el pedido, ustedes hubieran recurrido a mí, yo le habría ordenado servirlos en el momento en consideración a todos los argumentos por ustedes expuestos. En consecuencia, estoy en un dilema y no puedo tomar una decisión precipitada. Ustedes serán servidos, sin duda, y por el mismo mozo que ha originado este incidente, pero hay que resolver antes qué cosa es lo que les servirá. Si lo que ustedes pidieron en primer término, en segundo término, en tercer término, o en cuarto término, o en un eventual quinto término que pueda surgir. Ya en época de la ocupación francesa se me planteó un caso semejante y yo estaba a punto de darle una solución salomónica. En el Liceo Luis el Grande, donde tuve excelentes notas y siempre fui alabado por mi buen juicio, al reanudarse las clases en un septiembre, cuando todos veníamos aún con el espíritu vacante y vacacional, el profesor René Dumoulin empezó a explicarnos el mecanismo de asociaciones mentales, preparando nuestra atención con atinados ejemplos e inolvidables juegos de palabras, cuando alguien, desde el fondo de la sala, le arrojó un preservativo enfundado en un trozo de chorizo español. El culpable de este incidente fue, según algunos testigos de dudosa buena fe, un estudiante marroquí, que fue conducido de inmediato hasta la oficina del director, que inmediatamente le dijo: Ha comportado usted como un salvaje y merecería como sanción el ser borrado de nuestra lista de alumnos. Pero no lo haré, pues nuestro país es la patria de todos los ciudadanos del mundo, en especial de los que proceden de las naciones en vías de desarrollo, y no es justo que aquí, donde nació Voltaire y vivió Karl Marx, seamos rigurosos. Pero de todos modos, le vamos a aplicar una sanción que le será provechosa y de la cual se acordará toda su vida. El general Ney, durante la campaña de Italia, descubrió una vez a uno de sus subalternos robándose un pedazo de jamón en la cantina del batallón. Lejos de hacerlo pasar por la corte marcial, lo llamó a su tienda y pronunció ante él una de las más memorables requisitorias contra la indisciplina que se conocen en el mundo occidental. Yo debería leérsela a usted, pero resulta que la única copia que tenía de ella desapareció de mi escritorio en circunstancias por demás oscuras. Convoqué entonces a mi familia y la sometí a un severo interrogatorio, y para sorpresa mía, tomó la palabra mi hija menor para decirme: Tengo una pista acerca de quién puede ser el probable autor de este hurto insensato, doblemente grave, pues se ha sustraído un documento que condena la sustracción. Pero debo reconocer que se trata solo de indicios y que ellos deben ser verificados a la luz de la teoría de la prueba estipulada por el derecho penal. Acuérdate que en la estancia del abuelo había un mayordomo yugoslavo llamado Pilik. Este hombre perdió un pie durante la ocupación alemana, pero jamás pudo saber si la explosión que le cercenó su extremidad andante fue una granada lanzada por los residentes contra los invasores o un obús tirado por los invasores contra residentes. Pilik no era ni invasor ni residente, y según nos contó, la escaramuza lo sorprendió cuando ordeñaba una vaca suiza. Cuando empezó el tiroteo se metió debajo de la vaca, pero esta, a diferencia de los carneros polifémicos, no lo libró de la explosión. La vaca perdió sus 4 extremidades y Pilik solo una. Pilik decía que un artefacto explosivo era un artefacto explosivo y que a él le daba lo mismo que fuera un obús o granada. Pero la solución de este enigma se la dio el médico que lo atendió. Pilik, usted razona como un hombre afectado por un grave trauma que ha ensombrecido el espíritu. Yo he atendido desde el comienzo de las hostilidades a centenares de víctimas y conozco perfectamente mi oficio.
Usted no ha sido herido ni por una granada ni por un obús de cañón, sino por una ráfaga de ametralladora pesada. Lo que habría que determinar es de qué campo provino el disparo. Eso ya es un problema arduo, pues no hemos encontrado fragmentos del proyectil. De todos modos, le garantizo que usted podrá caminar y vacar a sus ocupaciones cotidianas, aunque apoyándose no sobre la planta del pie, que ya no existe, sino sobre el tobillo. Es una cuestión de costumbre. He visto casos más graves. Por ejemplo, un inglés que fue atravesado de parte a parte en Normandía por una bazuca y perdió el brazo íntegramente, pero ningún órgano vital. Le quedó naturalmente un extraño orificio que fue necesario obturar con gasas durante largo tiempo hasta que los tejidos hábiles y laderas segregaron su propia obstrucción. Pero conozco casos peores. Ese muchacho, por ejemplo, al que encontré tendido en el viejo barrio de Frankfurt, con las orejas y la nariz amputadas, al parecer, con una tenaza o mano mecánica, y que al ser interrogado me dijo: El primer día que llegué a Frankfurt, tomé un hotel cerca de la estación del ferrocarril. Dejé mi equipaje y salí a dar una vuelta, sin plano ni plan preciso. Nada es más agradable que recorrer un poco la aventura en una ciudad que no conoces, sin saber cuáles son sus calles centrales, sus monumentos o sus costumbres. Todo para nosotros es una grandísima sorpresa.